¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de tromboembolia pulmonar. Hace mucho no subí un video porque la verdad he tenido poco tiempo, pero aquí estamos de vuelta con uno de los videos que tenía ganas de subir desde hace tiempo por la relevancia del tema y la aplicación clínica que este tiene, y la importancia de que todo médico conozca o sepa reconocer un posible cuadro de tromboembolia pulmonar. Aquí vemos dos imágenes muy interesantes. La de la izquierda es una animación de cómo se produce la circulación tanto pulmonar como un poco de involucro sistémico, y la segunda es cómo se hace una resección de un trombo por medio quirúrgico. Esto la verdad ya se hace muy poco con las nuevas técnicas intervencionistas, pero pues queda el recuerdo de lo que se hacía o lo que se puede llegar a hacer en algunos casos que no se cuente con una sala de intervencionismo. Pero bueno, no entremos en más sobre la portada, vamos a seguir hablando sobre el tema a lo largo de la presentación, que espero les guste. Esta imagen me parece muy interesante, ya que si bien sabemos cómo se produce un cuadro de tromboembolia o más o menos cómo manejar un cuadro de tromboembolia, debemos de saber a ciencia cierta que muchas veces es difícil reconocer un cuadro de tromboembolia o hacer un diagnóstico diferencial de la tromboembolia pulmonar. Además de que aún quedan muchas dudas y huecos vacíos sobre la patogénesis, la presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, estamos ante una enfermedad con una tasa de mortalidad elevada como la tromboembolia pulmonar, pero no sabemos tan bien cómo tratarla o cómo manejarla. Aún quedan muchas dudas y muchos, digamos, vacíos existenciales, como iremos viendo a lo largo de la presentación, sobre cómo debe darse un abordaje de una TEP. Vamos a hablar sobre lo que sabemos bien. La definición del embolismo pulmonar. Definimos embolismo pulmonar como la obstrucción de una arteria pulmonar o de una de sus ramas por un componente que se originó en otra parte del cuerpo humano. El término embolismo pulmonar no especifica si es un coágulo o si es otro tipo de material. Ahora, ¿cuáles pueden ser estos materiales con los cuales se obstruya la arteria pulmonar? El primero y el más común obviamente es un trombo, llamado tromboembolismo pulmonar, más específicamente. Aunque también podemos tener un tumor, es decir, material sólido enclavado dentro de la arteria pulmonar, llamado a veces carcinomatosis linfangítica. Podemos tener aire, llamado embolismo de aire. Podemos tener grasa, que llamamos embolismo graso. E incluso, ya no lo escribí, pero podemos tener embolismo de líquido amniótico, así como lo escuchan. El líquido amniótico puede llegar incluso a provocar un émbolo a nivel pulmonar y causar un problema de insuficiencia respiratoria. Son pocos los casos, pero se han reportado. Pero aquí vamos a centrar más que nada en el tromboembolismo pulmonar. Ahora, el tromboembolismo pulmonar, por su patrón temporal de presentación, podemos clasificarlo en agudo, subagudo y crónico. Y aquí es donde empiezan las controversias. ¿Por qué? Por el tiempo de duración que tiene para definir como agudo, subagudo y crónico. No hemos llegado a un consenso general sobre qué es agudo o qué es subagudo o qué es crónico. Pero mencionan que agudo es aquello que se presenta inmediatamente después a la formación del trombo, que es inmediatamente después, una hora, 5 horas, un día, es donde queda la duda. ¿Por qué? Porque subagudo lo definen como aquel embolismo pulmonar que tarda días a semanas en desarrollar manifestaciones clínicas. Y el embolismo crónico es aquel que se produce hasta incluso años después, llamado en algunos casos como una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Este de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica entra dentro de los criterios de clasificación de la hipertensión pulmonar. Eh, y es importante reconocerlo porque muchas veces trombos pequeños que se alojan dentro de la arteria pulmonar pueden provocar un cuadro de hipertensión pulmonar crónico.
Por otro lado, tenemos otra manera de clasificar el embolismo pulmonar, y esto es por la estabilidad hemodinámica con la que llega el paciente a la sala de urgencias. Llámase inestable o estable. Inestable lo definimos como aquel paciente que llega con hipotensión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Además, para que se consiga inestabilidad se va a requerir el uso de vasopresores o soporte inotrópico para mantener al paciente con vida. Y generalmente, y escuchen, generalmente, no siempre, corresponde a un embolismo masivo. Hay excepciones, sí, y ahorita vamos a ver cuáles. Y un paciente con estabilidad hemodinámica pues es aquel que no cumple criterios de inestabilidad, así de simple. Aquí vamos a hablar sobre la importancia de reconocer un cuadro de tromboembolia pulmonar que provoque inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que nuestro paciente fallezca en las 2 primeras horas es muy alta. Es decir, si no reconocemos que el cuadro de inestabilidad hemodinámica es provocada por TEP, probablemente nuestro paciente muere en 2 horas. E incluso la inestabilidad hemodinámica bien tratada, el riesgo permanece elevado hasta 72 horas después de presentarse el episodio inicial. Por su localización anatómica podemos clasificar el embolismo pulmonar también en silla o masivo, es decir, cuando se enclava dentro de la arteria pulmonar o dentro de la primera ramificación; lobar, cuando involucra un lóbulo pulmonar; segmentario, cuando involucra un segmento pulmonar; y subsegmental, cuando involucra alguna de las ramas ya secundarias o terciarias de la irrigación pulmonar. ¿Qué importancia tiene el embolismo en silla? Un artículo que se publicó en la revista médica de cuidados intensivos en el 2011 reportó lo siguiente, lo cual también es muy interesante. Publica un artículo que se llama Embolismo pulmonar en silla, ¿es tan malo como parece? ¿Por qué? Porque uno pensaría que un émbolo que involucra la primera ramificación de la arteria pulmonar o la arteria pulmonar per se es fulminante. Y en este estudio vieron que no, que tal vez no está tan... está sobreestimada la mortalidad por un embolismo en silla o un embolismo masivo. ¿Por qué? Porque primero vieron que la prevalencia de ENTEP, de embolismo en silla, es de 3 a 6% de los casos, es decir, no es tan frecuente. Hasta un 22 a 25%, es decir, uno de cada 4, tienen inestabilidad hemodinámica. Y la tasa de mortalidad asociada primariamente por el embolismo pulmonar en silla es de 5%. Ojo, el embolismo pulmonar en silla puede matar y tiene las tasas de mortalidad más altas, pero no todos matan. Y muchas veces nos había quedado esa duda porque nos llega un paciente a urgencias con un embolismo masivo y decíamos, este paciente se va a morir, y no se moría. E incluso muchas veces estaba estable hemodinámicamente, lo cual generaba dudas a la hora de establecer pronóstico. Entonces ahora sabemos que solamente uno de cada 4 aproximadamente de embolismos en silla van a presentar inestabilidad hemodinámica. Por síntomas también podemos clasificar el embolismo pulmonar, es muy simple, sintomático o asintomático. Cuando es asintomático se produce por un hallazgo incidental porque hicimos una tomografía al paciente o por X razón que encontramos el trombo. Epidemiológicamente, recordemos, o más bien les adelanto un poco lo siguiente, que la angiotomografía es el estudio de mayor sensibilidad y especificidad después de la angiografía pulmonar para diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y este estudio, la angiotomografía, ha venido a cambiar brutalmente la forma de ver y de diagnosticar y de abordar la tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este estudio incrementó aparentemente la incidencia de tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque diagnosticamos más casos por el puro hecho de tener un estudio más efectivo. Por lo tanto, la mortalidad asociada intrínsecamente a la tromboembolia pulmonar también aumentó. Esto genera que, digamos, pues entonces este estudio es lo máximo. Pues sí y no. Sí, porque nos permite diagnosticar y
hacer diagnósticos más precisos de una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si nos vamos a la columna número 3 de sobrediagnóstico, pues también incrementó. ¿Por qué? Porque muchos casos que nosotros no habíamos diagnosticado por medio de un dímero D antes, que se utilizaba como método diagnóstico, o de un estudio de ventilación-perfusión, ahora con la angiotomografía lo diagnosticamos y no sabemos muchas veces qué hacer con el paciente. Entonces la angiotomografía es un estudio ideal y seguirá siendo el método de abordaje de una tromboembolia pulmonar, pero epidemiológicamente ha venido a cambiar un poco las estadísticas, favoreciendo a algunos pacientes y perjudicando a otros en los cuales se hace sobrediagnóstico. A nivel global, ¿qué sabemos a nivel global? La tasa de incidencia aproximadamente de la TEP es 112 por cada 100.000 pacientes. Esto es en primer mundo. En primer mundo se dice que 56 por cada 100.000 hombres tienen TEP y 48 por 100.000 mujeres. ¿Ok? Eh, Aunque vemos que el riesgo aumenta con la edad e incluso la tromboembolia pulmonar en mujeres mayores de 75 años, su tasa de incidencia es de 500 por 100.000. Ya no es una cifra nada despreciable y entonces no es de extrañar que un paciente llegue a los 75 años debutando con un cuadro de TEP. Y muchas veces, como vamos a ver más adelante, sin tantos factores de riesgo como uno esperaría, como el clásico paciente inmovilizado que todos queremos que pueda ser TEP. Vamos a ver más adelante eso, que también es muy interesante. Si juntáramos las estadísticas de países de primer mundo como Estados Unidos, tendríamos que aproximadamente la TEP mata 100.000 personas por año en Estados Unidos. Esto equivale a un estadio Azteca lleno. El estadio Azteca es un estadio en México en el cual caben 100.000 personas. Entonces esas 100.000 personas que ven en esa imagen son la cantidad de personas que mueren por año en Estados Unidos. Europa, fíjense que a nivel de todo el continente suma 300.000 muertes por año. Entonces es una cifra importante, pero en Europa la incidencia de tromboembolia es menor, tal vez por algunos factores de riesgo que veremos más adelante. Algunas series en México reportan a la tromboembolia pulmonar como la tercera causa de mortalidad en centros especializados como Instituto Nacional de Cardiología, Hospital General de México y Centro Médico Siglo XXI. Fisiopatología. ¿Por qué se produce la TEP? Y aquí viene este hombre particular que es Rudolf Virchow, que en 1856 postula su triada tan famosa, la triada de Virchow, la cual incluye alteración endotelial, alteraciones de la coagulación y estasis. Ojo, alteración endotelial y estasis son cosas que tenemos bien contempladas que pueden provocar tromboembolia pulmonar, pero alteraciones de la coagulación toma importancia por lo siguiente. Primero, defectos mayores en la coagulación como deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de plasminógeno o incluso el anticoagulante lúpido en el síndrome antifosfolípidos son causas bien conocidas de alteraciones de la coagulación que aumentan muchísimo el riesgo de tromboembolia pulmonar. Pero aquí viene algo muy importante, los defectos menores en la coagulación, aspectos que han tomado importancia en los últimos años a la hora de hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque esta frase encaja perfectamente. Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar estos pequeños actos. Muchas veces menospreciamos los defectos menores de la coagulación porque decimos, pues son menores, no matan. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué? Porque las tres mutaciones trombofílicas más comunes, que son la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación del gen de protrombina y la hiperhomocisteinemia, son cosas importantes a la hora de valorar al paciente por su frecuencia en la población. Primero, la mutación del factor 5 de Leiden es por mutación puntual de adenina por guanina en cierto gen. Esto va a hacer que la activación del factor 5 tenga menor sensibilidad a la proteína C, eh, que es una proteína anticoagulante. El 5% de la población norteamericana es heterocigoto para esta mutación.
Es decir, uno de los dos genes heredados tiene la mutación y el otro no. Esto eleva el riesgo de tromboembolia pulmonar en 10, pero si el paciente es homocigoto para la mutación del factor 5, el riesgo relativo para TEP aumenta hasta un 80. Esto es una cifra muy alta y a la hora de contemplar si hiciéramos realmente las estadísticas poblacionales y tuviéramos los recursos para estudiar genéticamente a toda la población, veríamos que la mutación del factor 5 de Leiden es un factor importante como riesgo para tromboembolia pulmonar. Otro es la mutación del gen de protrombina, en el cual se produce más protrombina que la población normal y esto hace que sea un estado procoagulante. Se dice que 3 a 4% de la población tiene esta mutación y eleva un riesgo hasta 3 o 4 veces de TEP. Y la hiperhomocistinemia, que puede ser tanto adquirida nutricionalmente por una deficiencia de vitaminas, específicamente vitamina B12, aspectos genéticos y enfermedades crónicas. Todo esto puede elevar de manera relativa el riesgo de TEP, pero si sumamos un 5% de la población norteamericana que tiene mutación del factor 5 de Leiden y que tal vez cierta parte de ese 5% sea homocigoto y eleva 80 veces el riesgo de TEP, entonces ¿es importante o no? Aquí es donde viene lo bueno. Los factores de riesgo para TEP los podemos clasificar como mayores y menores. Los mayores son bien conocidos: cirugía de rodilla, cirugía de cadera, un antecedente de TEP previo, un evento vascular cerebral, trauma espinal. La cirugía de prostatectomía abierta también se ha asociado bastante con TEP, cirugía de trauma mayor, cirugía oncológica de abdomen y pelvis, y otros factores de riesgo llamados factores menores, que son el puro estado de anestesia general, edad avanzada, embarazo, posparto, uso crónico de estrógenos, síndrome nefrótico, SAF, malignidad, inmovilización e incluso viajar en avión eleva el riesgo de TEP. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Obviamente todo parte de un trombo venoso, que generalmente se forma en dos lugares. Lo más común a nivel de la cápside de la válvula venosa y segundo menos común a nivel de donde está el daño endotelial. ¿Qué es lo que sucede con el trombo? Muchas veces creemos que el trombo permanece fijo y no sufre cambios hasta que migra. Y esto no es cierto. El trombo es una estructura con constante recambio. Sufre degeneración, aumenta de tamaño y se puede embolizar o puede perderse. Es aquí donde entra lo que conoceremos después como dímero D, como parte del recambio que va sucediendo en el trombo y que no es una estructura totalmente, digamos, inerte o que no cambia. Su origen del trombo venoso 90% es en miembros pélvicos. Es raro que un trombo venoso se origine en miembro torácico. Se dice que un tercio de pacientes con trombosis venosa profunda desarrollarán TEP. Es la importancia de reconocer un cuadro de trombosis venosa profunda en la sala de urgencias. Un paciente que llega con un aumento de volumen súbito en una pierna, ojo, tiene TEP hasta demostrar lo contrario, incluso aunque esté asintomático. Debemos estudiarlo y debemos obligarnos a diagnosticar el trombo si está a nivel del miembro pélvico o si el trombo ya migró. En el origen también tiene el riesgo. Entre más proximal sea el trombo, si se localiza a nivel de muslo, incluso en las vena cava inferior, pues el riesgo de que haga TEP es mucho más alto. Se dice que el riesgo es de un 50% si el trombo está en muslo versus un 15 a 25% si está en la pierna, de que el riesgo de que migre el trombo. La historia natural de la enfermedad. ¿Cómo se va a producir el trombo? ¿Cómo va a llegar? ¿Qué es lo que va a producir una vez que está ahí? Vamos a estudiarlo. Aquí con mucha imaginación vemos un pulmón con las primeras ramas segmentarias de la arteria pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa? El émbolo migra, el trombo migra, emboliza, llega a una de las ramas de la arteria pulmonar y obstruye. ¿Qué es lo que pasa? La sangre no deja de viajar. O sea, el corazón no dice, ah, ya se tapó parte del pulmón, ya voy a dejar de mandar sangre. No, la sangre sigue mandándose, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre llega, choca con el trombo y se tiene que redistribuir el flujo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de la parte que queda sin irrigación se genera algo que se conoce como espacio muerto, es decir, una porción no perfundida. Puede estar ventilada, pero no está perfundida. Como les mencionaba, la sangre no se deja mandar, y si hay un trombo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a redistribuir el flujo. Es como cuando cierran una calle. No porque cierren la calle no vas a llegar a tu destino y vas a buscar otra ruta y va a hacerse tráfico y va a generarse un desorden por todo el resto de la circulación. A nivel del espacio muerto va a haber broncoconstricción refleja por un aumento en una disminución en el oxígeno y un aumento en una disminución también del CO2 que se expira. ¿Por qué? Porque no llega sangre, entonces no hay un CO2 que se expulsa. Entonces, ¿qué pasa? El bronquio se contrae. Hay una broncoconstricción. Ahora, ¿qué sucede en toda la parte donde se está viendo el tráfico y redistribuyendo el flujo? Uno, se van a generar cortocircuitos pulmonares. Dos, va a haber un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Van a ser zonas hiperperfundidas con una disminución de la ventilación por efecto de broncoconstricción refleja a nivel generalizado pulmonar. Esto va a disminuir los niveles de oxígeno a nivel arterial e incluso zonas por hipertensión pulmonar por la redistribución del flujo pueden llegar a generar hemorragia y atelectasias que pueden llevar a una pérdida del surfactante. Todo esto lleva a la generación de un espacio muerto mayor por un efecto secundario de la hemorragia y las atelectasias. Ahora, el pulmón se puede infartar. Aquí es difícil. ¿Por qué? Porque el pulmón recibe tres métodos de oxígeno. Primero, las arterias pulmonares, que son generalmente las que se tapan. Segundo, las arterias bronquiales, que son las que dan a la circulación per se, al parénquima pulmonar. Y tercero, el oxígeno que llega por las vías respiratorias desde la nariz, por todo el tracto respiratorio superior e inferior, y es como se mantiene ventilado el pulmón. Por eso es raro que el pulmón se infarte. Es raro que escuchemos que una porción del pulmón estaba infartada por esto mismo. A nivel cardíaco, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en el cual la presión pulmonar es tan alta que repercute en el ventrículo derecho y este aumenta su presión. Y parte del aumento de esta presión va a ser útil a la hora de estudiar ecocardiográficamente el pulmón. Esto nos lleva a que el paciente puede caer en inestabilidad hemodinámica por tres factores. Primero, la extensión del espacio muerto. Conforme se va extendiendo el espacio muerto, el espacio no perfundido, el paciente puede caer en inestabilidad hemodinámica. Segundo, si nuestro paciente era cardiópata antes de entrar a la tromboembolia, el aumento de la presión a nivel del ventrículo derecho va a generar que el ventrículo no pueda mantener una perfusión adecuada. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no es un ventrículo que pueda soportar altas presiones así como el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho llega un momento en el que falla y entonces no puede mantener la demanda de presión que exige un pulmón para poder perfundirse. Y tercero, la respuesta neuromoral y vasoconstricción inducido por hipoxia y por parte del proceso que se está generando en el pulmón. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Este estudio, el PIOPED, publicado en el American Journal of Medicine en el 2007, menciona que lo más frecuente síntoma con el que llega nuestro paciente es la disnea. 73% de pacientes con TEP van a llegar con disnea. Y aquí es donde entra la pericia clínica del explorador para interrogar disnea. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no refiere como tal la falta de aire, sino dice, es que me canso al subir escaleras. O como una vez vi un paciente que decía, es que eh, vivo en un edificio, vi las escaleras y dije, no voy a poder subirlas. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que reconocer la disnea como síntoma más frecuente de la tromboembolia, seguido de dolor pleurítico, dolor en el miembro pélvico afectado, tos, ortopnea y ya en casos más graves la hemoptisis. Y los signos más frecuentes, por mucho el más frecuente es la taquipnea, 54%, seguido por datos de trombosis venosa profunda a nivel de la pierna afectada en un 47%, taquicardia en 24% y estertores en un 18%. ¿Qué laboratorios pedimos? Generalmente pedimos estos, que son la biometría hemática, la gasometría arterial, el BNP, la troponina y el dímero D.
Primero, ¿por qué la biometría hemática o la química sanguínea muchas veces? Primero, no son específicos, pueden mostrar leucocitosis, aumento del DHL, aumento de las enzimas hepáticas, pero estos estudios no van a ser, digamos, claves a la hora del diagnóstico de TEP, pero sí son importantes para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial de TEP, pues muchas veces puede ser con una neumonía, con causas de disnea como una falla cardíaca, causas de disnea como un infarto. Entonces todos estos nos van a permitir más o menos contextualizar al paciente. La gasometría arterial tampoco es específica, pero sí es útil para el pronóstico y para la toma de decisiones si vamos a intubar o no al paciente. 74% de pacientes con TEP van a presentar hipoxemia, unos más graves que otros, y va a ser una de las cosas que nos va a decir si vamos a requerir intubación o no. Además del gradiente alveolo arterial, y es importante reconocer que 18% de pacientes con gasometría normal tienen TEP. Es decir, la gasometría no diagnostica TEP, tampoco es útil a la hora de la toma de decisiones sobre mantenimiento de la vía aérea. El electrocardiograma. ¿Qué información nos va a dar el electro? ¿Qué es lo más frecuente que puedo encontrar? Puedo hacer diagnóstico con electro. ¿Qué es el S1Q3T3 tan sonado que hemos escuchado en el hospital seguramente? Y que te va a preguntar todo residente adscrito que quiera hablar sobre TEP. Primero, el electrocardiograma es muy común que muestre normalidades, pero estas van a ser poco específicas. La taquicardia sinusal es el dato electrocardiográfico más frecuente. Se dice hasta que a un 60% de pacientes con TEP que le hagas un electro va a tener taquicardia sinusal. El S1Q3T3, ¿qué es? Es un tipo de patrón que se produce en el electrocardiograma que muchas veces es indicativo de hipertensión pulmonar. Ahorita vamos a ver la imagen característica. Sin embargo, este S1Q3T3 solo está presente en el 10% de pacientes. En el otro 90% no hay. Y datos de alarma en el electro están la fibrilación auricular, la bradicardia, un bloqueo de rama y cambios en el segmento ST. Aquí tienen un patrón S1Q3T3. Vemos como la onda S es profunda a nivel de la primera derivación, la Q es profunda a nivel de la derivación 3 y la T está invertida también en la derivación 3, y esto es indicativo más o menos de hipertensión pulmonar, muchas veces por la tromboembolia pulmonar. Radiográficamente hay dos signos característicos que se han marcado, que son la joroba de Hampton, que es una opacidad que se produce a nivel del pulmón afectado por el proceso de la tromboembolia pulmonar, por el espacio muerto que se produce. Y el signo de Westermarck, que es la oligoemia, es decir, se ven disminuidos los vasos por la vasoconstricción que se produce por la hipertensión pulmonar, y esta oligoemia se va a caracterizar por vasos que no llegan hasta los extremos pulmonares. Ahora, ¿qué tan útiles son estos datos radiográficos y qué es lo que pasa si no los encuentro? Muchas veces hemos visto en la clínica que dicen, es que no sé si tiene joroba de Hampton o no sé si esto es el signo de Westermarck, pero, ojo, la radiografía de tórax es un estudio que vamos a realizar para buscar diagnósticos diferenciales o para ver si hay datos de edema agudo pulmonar, cosas que podemos hacer diferenciales con una TEP. La joroba de Hampton y el signo de Westermarck no hacen diagnóstico, aunque los encontremos y aunque nuestro profesor de 80 años diga que el signo de Westermarck y tiene TEP, no hacen el diagnóstico. Pueden aumentar la sospecha diagnóstica si son hallados y si son vistos por alguien con experiencia en ver radiografías con datos sugestivos de TEP. Y aunque pasen desapercibidos estos signos, no cambian desenlaces. ¿Por qué? Porque la radiografía no es diagnóstica de TEP. Eso debe quedar bien claro. Se dice que del 12 al 22%, es decir, casi uno de cada 4, cada 5 pacientes con TEP tiene una radiografía totalmente normal. Y que aquí es donde muchas veces el clínico deja ir al paciente creyendo que no tiene nada porque la radiografía no muestra datos sugestivos de TEP. Error. Concluimos esto.
La radiografía no hace diagnóstico de TEP, pero puede ser útil para distinguir TEP de otros diagnósticos diferenciales. Importantísimo que quede esto claro. ¿Cómo vamos a abordar la TEP? Hay dos caminos, cuando el paciente está estable hemodinámicamente y cuando está inestable hemodinámicamente. Cuando está hemodinámicamente estable, vamos a sacar algo que se llama escala de Wells. La escala de Wells nos ayuda a clasificar a nuestro paciente en bajo, mediano o alto riesgo de tromboembolia pulmonar, una probabilidad llamada probabilidad pretest o preprueba, en el cual todos estos datos que nos indica la escala van a recibir cierto puntaje y a partir de ese puntaje vamos a clasificar el riesgo de TEP en alto, mediano o bajo riesgo de que nuestro paciente tenga TEP. Signos y síntomas de trombosis venosa profunda, diagnóstico alternativo menos probable que la embolia pulmonar, frecuencias cardíacas mayores de 100, inmovilización o cirugía 4 semanas antes, antecedente de enfermedad tromboembólica, hemoptisis, cáncer. Todos estos nos va a dar cierto puntaje y vamos a poder clasificar a nuestro paciente qué tan alto riesgo tiene o no de tener TEP. Hay otra escala tal vez menos conocida, pero también con una sensibilidad y especificidad alta, que es la escala de Ginebra, que contempla algunas cosas semejantes a Wells, pero da ciertos puntajes diferentes, e igual va a clasificar la probabilidad clínica en baja, intermedia o alta de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Una vez que clasificamos a nuestro paciente en alto, intermedio o bajo riesgo de TEP por las escalas mencionadas, vamos a ver que al paciente de alto riesgo, ahorita vamos a ver el abordaje que le vamos a dar, pero si nuestro paciente tiene riesgo intermedio o bajo, aquí es donde se conviene utilizar el dímero D. Si este es mayor de 500, va a requerir estudios adicionales por fuerza. Entonces, si tu paciente a la hora de sacar el Wells o el Ginebra tiene riesgo intermedio o bajo, pídele un dímero D. Si este es mayor de 500, da por hecho de que muy probablemente tenga TEP. El dímero D es un producto, como mencionaba, de degradación del trombo, el cual va a ser medible y va a tener una sensibilidad bastante alta para TEP, aunque una sensibilidad tal vez no tan alta, pero al ser una sensibilidad tan alta nos obliga el dímero D a estudiar más a fondo al paciente. Hace poco salió esto que es el PERC, que es el Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria, que nos menciona ciertas variables que son estas, no se las voy a leer porque no se las tienen que aprender, pero todas estas variables se utilizarán a la hora de que si el paciente entra dentro del Wells de bajo riesgo o un Ginebra de bajo riesgo, si este PERC, todas estas variables son negativas, el paciente se puede ir a su casa sin la necesidad de un dímero D. Aquí entra un poco tal vez la controversia clínica y todas las controversias que han surgido en TEP, porque el dímero D es un estudio que en hospitales de segundo y tercer nivel es un estudio que es fácil de obtener y que te sale en media hora. Entonces, es difícil que un hospital se arriesgue a mandar de alta a un paciente con bajo riesgo porque tuvo todos los criterios de PERC negativos. Se puede utilizar, sí, pero no está tan bien estudiado, entonces no tenemos un consenso general si se puede utilizar o no. Si el paciente es de alto riesgo, obligatoriamente tenemos que tomar una angiotomografía. La angiotomografía va a ser el estudio casi perfecto, solamente seguido de la angiografía pulmonar, en el cual vamos a poder visualizar el trombo por medio de este estudio de imagen, como vemos en la imagen que les enseño, en el cual hay una obstrucción a nivel de una de las ramas segmentarias de la rama derecha pulmonar. En caso de que nuestro paciente tenga una contraindicación para angiotomografía o que no se disponga de una angiotomografía, se puede hacer este estudio, que es un estudio de BQ, que es un estudio de ventilación-perfusión, en el cual vamos a ver cómo se perfunden o cómo se ventilan las áreas pulmonares y fisiopatológicamente, como les mencionaba, se generan espacios muertos, es decir, espacios sin perfusión pero sí ventilados. Y ahí es donde este estudio entra a flote por su capacidad. Sin embargo, este estudio muy pocos hospitales lo tienen y es un estudio, la verdad, poco práctico. El ecocardiograma. El ecocardiograma es útil en el contexto de urgencia si no podemos trasladar a nuestro paciente a angiotomografía
porque esté inestable hemodinámicamente, o es un estudio que podemos hacer para estudiar el ventrículo derecho y su morfología. Y aquí es donde surge el signo de McConnell, un signo que igual les van a preguntar en todos lados, así como el S1Q3T3, en el cual ustedes van a observar en el ecocardiograma hipercinesia del ápex del ventrículo derecho, así como hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. ¿Por qué se produce este signo? Hay tres teorías y de hecho no son independientes una de otra y pueden ir conectadas. Primero es el estado de hipercontractilidad del ventrículo izquierdo, el cual empuja al ventrículo derecho para mantener la perfusión en un paciente que empieza a entrar dentro de la inestabilidad hemodinámica. La segunda es que el ventrículo derecho se vuelve de forma más esférica para adaptarse al estrés de pared, entonces en la punta se está hipermoviendo para mantener una adecuada salida de sangre del ventrículo. Y la tercera es que el estrés de la pared origina zonas de isquemia en el septum que llevan a hipomotilidad tanto del septum como de la pared libre del ventrículo derecho. El tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Igual, vamos a clasificarlo como aquel que está hemodinámicamente estable como hemodinámicamente inestable. El paciente que está hemodinámicamente estable, tenemos que preparar la vía periférica, tenemos que iniciar soluciones, oxígeno suplementario en caso de que ya esté en hipoxemia y la anticoagulación empírica. Y aquí es donde entra el Wells Ginebra, en el cual si el paciente tiene alto riesgo, vamos a empezar anticoagulación sí o sí. Vamos a utilizar heparina no fraccionada y en aquellos Wells que salgan moderado y bajo va a depender del riesgo de sangrado si vamos a iniciar anticoagulación. Aquí es donde entra cuánto tiempo tardarían estudios confirmatorios, etcétera, etcétera, como veremos más adelante en la comparación de un Wells Ginebra versus riesgo de sangrado. En el paciente hemodinámicamente inestable, en aquel que tenemos alta sospecha de TEP, vamos a realizar un ecocardiograma en la sala de urgencias en caso de que no podamos realizar un angiotac. Si presenta datos sugestivos de TEP, vamos a iniciar trombolisis si no hay contraindicación, o vamos a pasar a cateterismo al paciente porque se te puede morir, como veíamos al inicio, en las 2 primeras horas. Si quedan dudas, queda juicio clínico si se hace trombolisis versus anticoagulación empírica. Aquí es importante reconocer que el paciente con alto riesgo, alta sospecha de TEP, es decir, con una escala de Wells alta que llegue inestable hemodinámicamente, tiene que pasar a trombolisis o a cateterismo ya, de volada. Tenemos que tomar decisiones en ese momento. Sin embargo, si nuestro paciente llega hemodinámicamente inestable con moderada a baja sospecha de TEP, hay que individualizar para anticoagular, y aquí es donde quedan las dudas sobre cuál es el abordaje del paciente con TEP, ya que si nuestro paciente tiene baja sospecha de TEP pero llega hemodinámicamente inestable, pues yo creo que pocos médicos son los que se aventarían a realizar una trombolisis o incluso una anticoagulación empírica. Muchas veces lo que hacen es soltar a dosis bajas de la enoxaparina para estar seguros de lo que van a hacer. El soporte respiratorio. El soporte respiratorio es importante porque va a mantener la vía aérea y obviamente la vida. Tenemos que tomar las decisiones si vamos a intubar o si vamos a mantener al paciente con ventilación mecánica no invasiva o con puntas nasales en los casos donde el paciente llegue sin tanto compromiso vital. ¿Cómo vamos a dar el soporte hemodinámico de un paciente inestable? Primero, fluidos. Vamos a tener que meter 500 a 1000 cc de solución salina por carga y vigilar antes de administrar los datos de insuficiencia cardíaca, porque si nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca y ustedes le meten líquidos, se lo llevan. Y el uso de vasopresores, que toman importancia. No hay un estudio clínico que establezca cuál debe ser el primer vasopresor, sin embargo la norepinefrina es el que generalmente se utiliza de primera elección, seguido de la vasopresina. Como veíamos, ¿cuándo vamos a anticoagular al paciente? El de alto riesgo se anticoagula sí o sí, pero si nuestro paciente tiene moderado riesgo o un bajo riesgo de TEP, si el Wells, por ejemplo, si nuestro paciente tiene un riesgo de sangrado bajo con un Wells alto, anticoagulamos. Si nuestro paciente tiene bajo riesgo de sangrar con un Wells intermedio, si el diagnóstico va a tardar más de 4 horas, anticoagulamos. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrar y tiene bajo riesgo de tromboembolia pulmonar y el diagnóstico tarda más de 24 horas, también anticoagulamos.
Aquí va a depender mucho a juicio clínico cuál va a ser la dosis de anticoagulación, si se va a anticoagulación a dosis digamos de tratamiento o a dosis profiláctica. Si el paciente tiene moderado riesgo, ahí sí las guías te dicen individualiza el caso y tú ves si lo vas a anticoagular o no. Y pacientes con alto riesgo de sangrado, se debe realizar de inmediatamente el cateterismo o colocación de filtro de vena cava. No anticoagulamos a un paciente con alto riesgo de sangrado, por favor, porque va a tener un EVC hemorrágico que lo va a matar antes que la tromboembolia pulmonar. Entonces, si nuestro paciente tiene alto riesgo de sangrado, nos olvidamos de la anticoagulación y nos vamos a buscar que se haga un cateterismo o una colocación de filtro de vena cava. Últimamente han salido varias escalas para estratificar el riesgo de que tu paciente se complique una vez que tienes el diagnóstico de TEP, como por ejemplo el PESI, que es el Pulmonary Embolism Severity Index, el cual es una escala que surgió, que ahorita vamos a ver cuáles son sus partes, pero que contempla qué paciente con TEP se te puede complicar. Y esta escala, que se muestra, que lo tomé de un artículo que se publicó este año, muestra que los parámetros de riesgo para evaluar la mortalidad a corto plazo de la TEP involucran que tu paciente llegue con choque o con hipotensión, y es un criterio de alto riesgo. Un PESI clase 3 a 5 también es un paciente de alto riesgo. Signos de disfunción de ventrículo derecho también es un alto riesgo, y de hecho se ha comparado PESI versus la pura disfunción del ventrículo derecho y se ha visto que se mueren igual. O sea, un paciente con PESI de alto riesgo se muere de la misma manera que un paciente que solamente debuta con una falla ya de ventrículo derecho. Y un paciente con laboratorios de daño miocárdico, troponinas, CKMB elevados también es un paciente de alto riesgo. Y después marcan bajo riesgo y mediano riesgo. El mediano riesgo lo que les llegan como de intermedio alto o intermedio bajo. El de intermedio bajo y el de intermedio alto no van a llegar en choque. Van a tener un PESI tal vez de 3 a 5 y ecocardiográficamente o por laboratorio de enzimas cardíacas va a tener una o ambas positivas. Y el paciente de bajo riesgo es un paciente que que diagnosticamos TEP, pero no presenta ni choque, presenta un PESI de 1 o 2, no presenta ni datos de disfunción de ventrículo derecho ni enzimas cardíacas elevadas. Y este es el PESI simplificado, el cual involucra todos estos puntos: edad mayor de 80 años, historia de cáncer, historia de falla cardíaca o de enfermedad crónica pulmonar, una taquicardia, que esté hipotenso o que esté hipoxémico. Todos estos puntos los va a tomar en cuenta para saber qué PESI tiene su paciente y poder clasificar en el riesgo de qué tanto se te va a complicar. Filtro de vena cava. Hemos visto, sobre todo en centros particulares, que el filtro de vena cava inferior es algo que se utiliza y que se le pone a todos los pacientes que tienen TEP, pero las guías recomiendan solamente que se utilice cuando está contraindicada la coagulación, es decir, que tu paciente tiene alto riesgo de sangrar si anticoagulas, en pacientes que tienen embolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar, que diga trombosis venosa profunda proximal. Son los únicos criterios y son las únicas indicaciones con evidencia para colocar un filtro de vena cava. ¿Qué conclusiones llegamos con esta presentación? Primero, la TEP es una enfermedad que debe tenerse siempre en cuenta como posibilidad diagnóstica. Siempre debemos pensar que un paciente pueda tener TEP en urgencia sobre todo, y no debemos menospreciar la enfermedad como antes se hacía. Segundo, es fundamental el reconocimiento de los factores de riesgo para desarrollar esta patología: cirugía de rodilla, cirugía de cadera, pacientes con inmovilidad, pacientes añosos, pacientes con cáncer, pacientes con uso crónico de estrógenos. Todos ellos tienen alto riesgo de desarrollar TEP. ¿De acuerdo? Tercero, una vez que se sospecha el diagnóstico, es de vital importancia realizar una escala de Wells o de Ginebra para saber el riesgo que tiene tu paciente de tener TEP, ya sea alto, mediano o bajo riesgo, y saber así el abordaje. Y aquí agregaría también a calcular el riesgo de sangrado en caso de que ya pienses que puedes llegar a anticoagular a tu paciente. Siguiente, una vez que se estratifica y además es identificado el paciente en riesgo, hay que tomar decisiones porque el tiempo es oro.
ya sea una TEP que no está comprometiendo hemodinámicamente a tu paciente, o una TEP que sí está comprometiendo y con mayor importancia, que los minutos son vitales para la sobrevida del paciente, todo esto nos lleva a que es importante reconocer y abordar rápidamente la TEP. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que mata. Y vimos en la imagen que mata 100.000 personas al año en Estados Unidos. Imagínense en países de, de menores ingresos económicos, pues obviamente son menos reconocidos los cuadros de TEP y obviamente causan mayor mortalidad que en un país desarrollado. Y bueno, muchas gracias por ver la presentación. Es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y aquí les dejo una imagen de mi escuela, la Facultad de Medicina de la UNAM. Preciosa a la vista. Eh, de verdad, esta universidad enamora con solo verla. Y espero que estén muy bien. Me agrada mucho volver a hacer un video para ustedes y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.